Buenas tardes. Damos comienzo a la sesión extraordinaria de hoy, día 20 de julio, a las 20 horas. Antes de la aprobación de la declaración institucional, voy a dar la palabra a los grupos. Le doy la palabra a Andrés, en representación de H. Bildu. Arratsaldeon. En primer lugar, quiero agradeceros en mi nombre y en el de mis compañeras y compañeros de Euskal Herria Bildu las muestras de dolor y solidaridad que nos habéis manifestado estos días. Sé de vuestros esfuerzos por localizarnos. El primer día, Rocío, Begoña, Luis, el día del accidente, y eso os lo agradezco doble vez. Nos decía un amigo del año estos días: se ha ido el más grande. Y yo, recordando de las palabras de la famosa cita de Bertolt Brecht, que decía: hay hombres que luchan un día y son buenos, hay otros que luchan un año y son mejores, hay quienes luchan muchos años y son muy buenos, pero los hay que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Añadiría que Dani era uno de esos imprescindibles, pues desde muy joven inició su andadura política militando siempre en organizaciones de la izquierda abertzale. Entendía que la mejor forma que tenía la juventud de dejarse oír y luchar por sus derechos era estando organizado, y así, junto con otros jóvenes, impulsó la creación del Irunberriko Gazte Asanblada. Tomó parte durante varios años en la organización de actividades de la Barraca, dándoles un impulso notable a dichas actividades. No dejó de lado el trabajo sindical. Afiliado a la AF, fue elegido delegado sindical en la empresa Zener. Desde que fue elegido concejal en 2015, trabajó junto con el resto de compañeros del Grupo Municipal de H. Bildu, Udalgintza, en la elaboración de propuestas y colaborando desde la oposición en la mejora del pueblo, siendo un concejal muy activo. Le gustaba vivir en Urbiet, su pueblo. A veces, cuando nos sentábamos a tomar algo antes o después de un pleno, tras una reunión, solía decir: qué bien se vive en el pueblo, qué tranquilidad. Tenemos que conseguir que gane vitalidad, tanto social como económica, y recuperar y potenciar nuestra cultura. Su amor a la tierra de Euskal Herria le llevó a aprender nuestra lengua, el euskara, y a utilizarla en todas las ocasiones posibles con la soltura que le caracterizaba. Todas sus actividades siempre estaban enfocadas a trabajar por una sociedad más justa, por una Euskal Herria sin presos, reunificada, feminista, euskaldun y, por supuesto, libre. Esto, por supuesto, le acarreó algún problema. Por un lado, con gente que no entiende que la democracia y la libertad de expresión va más allá de lo que ellos piensan o expresan y lo que marcan unas leyes, en muchos casos, injustas. Así se vio imputado junto a otros dos compañeras y un compañero por el enaltecimiento de terrorismo en el acto de homenaje a nuestros símbolos en fiestas de 2015. Tenía una pequeña espina clavada por la falta de apoyo de esta institución ante aquella imputación. Lo solía recordar sin rencor, sin ánimo de revancha, y sí con esa sonrisa que incluso en los momentos más difíciles y más duros solía tener dibujada en su cara. La sonrisa que recordaremos para siempre, y sobre todo cuando reguemos los brotes nacidos de las semillas que él sembró. Bukatzeko, EH Bilduren partez, eskerrak eman nahi dizkizuet, Daniri azken agurra emateko udalbaltza honetara etorri zaretenei. Bereziki, Zanbotza, Agoitz, Izaltzu eta Iriñatik etorritakoak. Gora, Dani! Gora!
más tarde de compañero de corporación, lo siento muchísimo. O sea, es algo que como la vida tan antinatural que el alumno muera antes que el maestro, que me ha producido una conmoción tremenda. No voy a decir nada más. Pues nosotros, ni que decir tiene que el sentimiento de pena y pérdida no sobrepasa cualquier tipo de ideología y diferencia. Dani, la IL le da el último adiós a través de nuestra compañera Begoña. Nos ponemos en pie.